Entonces les decía que en la clase anterior habíamos trabajado con un esquema como este, ¿no es cierto? Teníamos un tanque, este tanque tenía un caudal de entrada y un caudal de salida, y ese caudal de salida lo habíamos representado como una función de la altura. Entonces, queríamos evaluar la altura en función del tiempo y para eso habíamos llegado a esta ecuación en variables de desviación. ¿Recuerdan? Entonces habíamos llegado a esta ecuación en variables de desviación. También les había dicho que no vamos a utilizar el apóstrofe en las variables de desviación para manejar de forma más sencilla estas variables, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está en el dominio del tiempo es una ecuación diferencial ordinaria. En el dominio de Laplace quedaba, ¿no es cierto?, la altura en el dominio de Laplace para el caudal de entrada en el dominio de Laplace es igual a K1 sobre tau S más 1. Y esto es una ecuación algebraica ya resuelta, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación algebraica me había permitido generar este diagrama de bloques. Entonces, tengo la función de transferencia F1, que será esta función, y tengo el caudal de entrada, tengo el caudal de salida. Y también, perdón, la altura. Y también habíamos utilizado esa misma expresión o este mismo diagrama para trabajar en Simulink. Ya hemos visto de manera general las capacidades, las propiedades y, como les digo, generales de Simulink. Este sistema, como ustedes pueden ver, tiene una entrada y tiene una salida. En inglés, single entry, single output. No, single input, single output. Una entrada, una salida. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación sobre este sistema. Tengo el caudal de entrada, pero ahora el caudal de salida no está dado por una válvula, sino que está dado por una bomba. De manera que ese caudal va a ser o va a tener una característica de mayor, va a ser constante en el tiempo, siempre que no cambie las características o la forma como la bomba está operando. Repito, ¿no es cierto? Va a ser constante en el tiempo siempre que no cambie la forma como la bomba está operando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente voy a tener una ecuación en variables ya de desviación de la forma Q0 menos Q. Esto ya es en variables de desviación. Ustedes pueden demostrar que así va a quedar la ecuación en variables de desviación.
Si, ¿no es cierto?, la densidad a la entrada es igual a la densidad a la salida, esto ya es una suposición de cajón en las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, sobre esto voy a aplicar la transformada de Laplace y me va a quedar, ¿no es cierto?, el área transversal que multiplica a S por H en el dominio de Laplace menos H en el dominio del tiempo, al tiempo cero, que es igual a el caudal de entrada menos el caudal de salida. Al igual que ya había pasado en casos anteriores, esta altura es 0 porque estoy trabajando en variables de desviación. Me voy a quedar, ¿no es cierto?, con la expresión el área transversal por S que multiplica H es igual a Q0 menos Q. Esta ecuación ya está despejada, ya no puedo hacer nada sobre ella, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Ya está resuelta en realidad. El último paso que me quedaría es pasar esto que está multiplicando al otro lado a dividir. Entonces tendré el área transversal por S que multiplica a Q0 menos el área transversal por S que multiplica a Q. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Este es el caso, o este caso es un ejemplo de cuando no tenemos el tiempo del sistema, no podemos deducir, no hay que deducir un tiempo del sistema. Porque este término de aquí no está en unidades de tiempo, ¿no? Nunca les va a salir en unidades de tiempo, les va a salir en unidades de metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habrán notado ustedes que yo dividí o pasé el término que estábamos dividiendo a cada uno de estos valores de Q0 y Q. Esto lo hice para que se me haga más fácil la identificación de la función de transferencia, porque aquí yo ya tengo una señal de salida a la que le corresponde una entrada dada por Q0 y otra entrada dada por Q. Entonces la función de transferencia F1 será 1 sobre el área transversal por S, y la función de transferencia 2 será 1 sobre el área transversal por S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendré que F1 es 1 sobre el área transversal por S y F2 también será 1 sobre el área transversal por S. Y dejando o expresando de esta forma este sistema, yo voy a poder graficar o generar un diagrama de bloques de la forma caudal de entrada que tiene que pasar por F1 y que se va a sumar para generar la salida, que en este caso es la altura, o el caudal de salida que tiene que pasar por F2 que se va a restar para generar la salida. Y aquí tengo un sistema múltiples entradas una salida. En inglés, single input, multiple inputs, single outputs. Tengo dos entradas, el caudal de entrada y el caudal de salida, el caudal de descarga.
Eso quiere decir, en este diagrama de bloques, eso me está indicando que ambos son susceptibles de ser perturbados. Tanto el caudal de entrada como el caudal de descarga son susceptibles de ser perturbados. Cuando el caudal depende de la altura, una perturbación en ese caudal es poco probable, porque en realidad lo que se perturba es el caudal de entrada y eso se ve reflejado en la altura del sistema. Cuando el caudal depende de una bomba, o vamos a ver más adelante también, responde al control automático, este valor, este caudal sí puede ser o es susceptible de una perturbación. En el caso de la bomba puede ser que la bomba falle y disminuya o aumente su caudal de bombeo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas o dudas, estimados compañeros polifiesteros? Ya. Vamos a ver qué pasa con un instrumento de medición. Vamos a trabajar con un instrumento de medición analógico, sencillo. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, que en este recipiente se encuentra una sustancia a una temperatura, sí, a una temperatura infinita, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo, antes del tiempo cero, un termómetro lleno con mercurio que se encuentra a una temperatura T de ambiental, T ambiental, TA. Esto es antes del tiempo cero. Y al tiempo cero, este termómetro es colocado en este recipiente. Entonces quiero que ustedes encuentren la función de transferencia que me va a permitir evaluar el cambio de temperatura de ese termómetro. Y quiero que también me digan cuáles son las variables de entrada y cuál es la variable de salida. Les repito, ¿no es cierto? Entonces quiero que calculen, quiero que encuentren la función de transferencia que me permite evaluar el cambio de temperatura de ese termómetro y que me definan, que me especifiquen cuáles son las variables de entrada, las señales de entrada y cuál va a ser la señal de salida. ¿Ya? Manos a la obra. Entonces, como datos y como también un poco de orientación, les digo que este termómetro tiene un área de transferencia y tiene un coeficiente global de transferencia. ¿Sí? Si ya con eso no pueden, ahí sí ya. Pero sí van a poder. Les recalco que esto de modelado es fácil, ¿no es cierto? Es un montón de materia, eso no les niego.
un montón de cosas que hay que revisar, pero no es difícil. No tenemos que aprendernos muchas ecuaciones, más es de razonamiento. Hay algunos conceptos claves y más o menos todo puede ajustarse a un algoritmo, a un proceso, a una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero obtener el modelo, tengo que ajustarme a la secuencia de pasos para obtener el modelo. Definir el objetivo, escoger el balance, simplificarlo, determinar consistencia, resolverlo. ¿No es cierto? Si ya tengo ese modelo en el dominio del tiempo, entonces tengo que ajustarme al proceso para trabajar con transformados de Laplace. Encuentro el modelo, paso a variables de desviación si me lo piden, hago las transformadas de Laplace, resuelvo la ecuación algébrica y regreso al dominio del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, son 10 pasos los que hay que saberse y todo lo demás es lo que ustedes ya han visto a lo largo de la carrera. Difícil. Y si se les hace difícil, es porque necesitan un poco más de ayuda. Tienen que conversar conmigo o con los libros. Entonces, les repito lo que quiero hacer. Quiero encontrar la función de transferencia que me permite evaluar el cambio de temperatura del termómetro. Si ya digo función de transferencia, eso significa que yo estoy pidiendo que trabajen en el dominio de Laplace. Para llegar a trabajar en el dominio de Laplace, primero necesitan encontrar el modelo con el que van a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, señor Stalin Aurea, ¿cuál es el objetivo del modelo que debería buscar en el dominio del tiempo? ¿En función de qué? Ya, muy bien. Entonces, lo primero es identificar eso, ¿no? Quiero encontrar cómo varía la temperatura en el dominio del tiempo. Señorita Valareso. Todavía no le hago la pregunta. Espérese. Entonces, si yo quiero encontrar la temperatura en función del tiempo, ¿qué balance tengo que escoger? ¿Balance de energía sobre qué? Sobre el termómetro, ¿no es cierto? La persona que está al lado de la señorita Valareso, ¿me recuerda su apellido? Señorita Paredes. ¿Qué términos va a tener ese balance de energía? Va a tener la acumulación, ¿no es cierto? Pero todos tienen la acumulación. ¿Va a tener el término relacionado a intercambio por contacto de corrientes o el calor que arrastra corrientes? No, ¿no es cierto? ¿Va a tener calor de reacción? No. ¿Va a tener intercambio con el medio? Sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este modelo, ¿cómo va a tener que quedar? ¿La densidad de qué? ¿La densidad de qué, señor Segovia? La densidad del líquido. ¿De cuál líquido? Del mercurio. Del mercurio, ¿no? La densidad del mercurio, entonces tengo que hacer ese balance no solo sobre el termómetro, sino específicamente sobre el mercurio. El Cp del mercurio, que multiplica al volumen que contiene el mercurio, esto también tiene que ser un dato, ¿no es cierto? Multiplicado por la variación de temperatura con respecto al tiempo es igual a ¿qué? ¿Positivo o negativo? Entonces, hagámosle positivo primero, ¿no es cierto? U por el área de transferencia, no es un área transversal, es el área de transferencia, que multiplica a la temperatura del termómetro menos la temperatura ambiental.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Si la temperatura ambiental es mayor que la temperatura del termómetro, este término que queda, positivo o negativo. Y entonces eso significará que voy a sumar o restar temperatura. Tengo que cambiarle, tengo que trabajar al revés. ¿No es cierto? Tiene que ser la temperatura ambiental menos T. Entonces ahora sí, si este término es mayor que la temperatura del termómetro, ese término ¿qué va a ser, positivo o negativo? ¿Y eso qué va a ser, restar o sumar a la temperatura? Sumar, ¿no es cierto? Si el término es menor que la temperatura del termómetro, ¿cómo queda este paréntesis? Negativo. ¿Y ese término entonces qué hace? ¿Suma o resta cuando esté trabajando, ¿no es cierto?, con la ecuación discretizada? Este término ¿qué va a ser? ¿Restar o sumar a este término de acá? Restar, ¿no es cierto? Y va a ser que eso significa que va a disminuir la temperatura. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Quién llegó a eso? Levante la mano. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro eso? Ahora, yo tendría que decirles que verifiquen, y eso lo van a hacer como trabajo en casa, no tenemos tiempo, que verifiquen que esa ecuación es la misma en variables de desviación. Yo la deduje independientemente de si estoy trabajando en variables absolutas o en variables de desviación. Voy a suponer que esa misma ecuación se presenta, tiene la misma forma en variables de desviación. Ustedes tienen que demostrar que es así. Habrá que tener ciertas consideraciones para que así sea. ¿Sí está claro? Señor Araujo. ¿Sí, seguro? Señor Terán. Señorita Proaño. Sí. Señorita Villacrés. No es de aquí, otra vez me equivoqué. Rayos. A ver, son demasiados, sí. A ver, ¿está claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Que no tendríamos que analizar lo que pasa con la masa de agua. ¿Qué? ¿Cómo? No tendríamos que analizar lo que pasa con la masa de agua. ¿Qué pasa con la masa de agua? Estaría ganando. Y entonces... No, pero dime, ¿y qué pasa con eso? O sea, a ver, esa pregunta no es una pregunta tan trivial como uno podría pensar. El calor que yo estoy entregando, el calor que está perdiendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el termómetro está más caliente que el fluido en el que voy a medir la temperatura, eso es un calor que se cede al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y si es un calor que se cede al sistema, ¿cuál va a ser la temperatura final que voy a alcanzar? La temperatura que medí, una temperatura intermedia entre la temperatura del fluido y la temperatura del termómetro, o una temperatura final. ¿Cuál va a ser la temperatura que voy a medir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Sí está claro lo que estoy preguntando? ¿O no está claro lo que estoy... Señor Morejón, ¿sí está claro lo que estoy preguntando? A ver, plantéenlo en sus propias palabras. ¿Cuál es la duda que tengo? O sea, lo que duda es saber a qué temperatura va a llegar el termómetro. ¿Cuándo? En un determinado... O sea, cuando ya se llega a estabilizar la temperatura del termómetro. Exacto, ¿no es cierto? Bueno, mi idea, ¿no? Tal vez si es que el volumen de agua es tan grande, debería llegar a la temperatura del... Exactamente. Esa es la suposición que subyace al modelo. El volumen de agua en el que estoy haciendo la evaluación es tan grande que no se ve afectada su temperatura, a pesar de que yo estoy entregando una cantidad de calor. Y entonces podré decir que efectivamente estoy midiendo la temperatura del fluido. Pero eso no siempre es así, ¿no es cierto? Tiene que ser una masa muy grande de agua.
Si yo estoy trabajando con vasos de precipitación o con alguna otra cosa, muy probablemente la temperatura que esté midiendo sea una temperatura un poco mayor de la que efectivamente tiene el fluido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro esto? ¿Está claro? Sí. Ahora, si tuviera una cantidad de agua similar, proporcional, no infinita, mejor dicho, no infinita, yo tendría que hacer el balance sobre el termómetro y sobre el fluido, y tendría que resolver esos dos modelos de manera simultánea. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, suponiendo que ya se encuentran variables de desviación, voy a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Entonces me quedará la densidad, el volumen por el Cp, que multiplica a S por la temperatura en el dominio de Laplace, menos la temperatura en el dominio del tiempo, el tiempo cero. Esto será igual a U por A, que multiplica a T infinito en el dominio de Laplace, menos U por A por T en el dominio de Laplace. Y este término, como ya habíamos visto, es cero. No porque la temperatura sea cero, sino porque estamos trabajando en variables de desviación y ese es el cero de mi escala. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué sigue, señor Solano? Entonces tengo que despejar todos los términos que tienen T. Tengo este primero que tiene T y luego este término de acá que también tiene T. Y tengo este término que no tiene T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me están siguiendo? Entonces saco factor común y lo que me queda es este término o esta expresión dentro de un paréntesis. ¿Qué tengo que hacer después, señorita? Ay, se me fue su apellido. Bravo es. Bravo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Antes de despejarte. Bueno, puedo despejarte, pero hay que hacer un pasito antes de despejarte. Una cosa que yo les había indicado que tengo que intentar hacer en cualquiera de estas expresiones. ¿Qué es? ¿Qué? Dejar en función de tau, ¿no es cierto? Hacer que esto se parezca al término tau s más 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para que esto se parezca a tau s más 1, ¿qué tengo que hacer? Todo dividirlo para 1 sobre UA, ¿no es cierto? Mejor dicho, multiplicarlo para 1 sobre UA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar que tau, en este caso, es la densidad por el volumen por el Cp dividido para U y por A. ¿Estamos de acuerdo? Y esto tiene que quedarme en qué unidades, señorita Pino. Casi sin ver qué variables son, en qué unidades, en qué magnitud tiene que quedarme eso. ¿En tiempo? En tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí tendré masa sobre longitud al cubo por longitud al cubo. Tengo que verificar, ¿no? Por energía sobre masa y por temperatura, ¿no? Y esto le divido para energía sobre longitud al cuadrado por tiempo y por longitud al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto con esto se va, longitud al cubo con longitud al cubo se va, energía con energía se va.
aquí me faltó la unidad de temperatura, ¿no? Temperatura, con esta temperatura se va, longitud al cuadrado, con longitud al cuadrado se va y me queda en tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Preguntas, por favor? ¿Está claro? Entonces, todo esto, después de haber verificado, me tiene que quedar en unidades de tiempo. Tau es la constante de tiempo del sistema, no se olviden, ¿no es cierto? Entonces me queda que la temperatura ha sido tau S más 1 es igual a 1 que multiplica a T infinito. Entonces voy a decir que K1 es igual a 1. Para no trabajar con ese 1, sino con el término K1. Y entonces me queda que que el tiempo ha sido igual a K1 sobre tau S más 1 que multiplica a T infinito. ¿Quién llegó hasta ahí? Levante la mano, por favor. ¿Quién iba caminando por ahí? ¿Quién llegó a la mitad? Entonces, esa es la función de transferencia que me permite evaluar el cambio de la temperatura del termómetro. ¿Cuál es la señal de entrada? Señorita Guerrero, ¿cuál es la señal de entrada? La temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la señal de salida, señorita? Sí, señorita Mosquera. La temperatura del termómetro. Señorita Gervasio, ¿qué es igual a la función de transferencia? Dígame. No, solo la función de transferencia. Muy bien, la función de transferencia es K1 sobre tau S más 1. ¿Estamos de acuerdo? Como pueden ver, esa función de transferencia se parece muy similar a la función de transferencia que ya vimos en el ejercicio anterior. Es un sistema distinto, pero su función de transferencia es muy similar. ¿Bajo qué condiciones, cómo podría yo interpretar que T infinito va a sufrir una perturbación escalón? Señor Morejón. Siempre caudal con otra. Solo se le coloca masa de agua con otra temperatura. No, eso más sería casi una rampa, ¿no? Tienen una temperatura en el fluido y cuando se combina con otro fluido, esos dos van a ir subiendo. Ni siquiera es una rampa, va a tener de acuerdo a lo que ya sabemos, va a ser una función exponencial hasta alcanzar un nuevo valor a una temperatura final, ¿no es cierto? Entonces, ¿bajo qué condiciones yo podría decir que ese termómetro sufre una perturbación escalón? El cambio súbito de una temperatura a una temperatura distinta. Señor Cela. No, porque la reacción química espontánea igual va a ir calentando. O sea, yo voy a tener ρ por Cp por B, todo referido al tanque, por la variación de temperatura en el tanque va a ser igual a menos el delta H de reacción. Y eso va a ser igual, por lo que la constante de reacción es una función de la temperatura, una exponencial. Si yo no considero eso, voy a tener una línea recta que se extiende hasta el infinito, ¿no? Va a ser una rampa. No lo piensen tanto, es bien facilito y está ahí en la gráfica. Sácate el termómetro. Exactamente, ¿no es cierto? Yo por eso les estoy diciendo que el tiempo cero está en un ambiente y súbitamente pasa a un nuevo ambiente. Cuando estaba antes del tiempo cero, estaba en equilibrio con ese ambiente, tenía una temperatura determinada y súbitamente se sumerge en el nuevo fluido.
Eso es una perturbación escalón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál va a ser si la perturbación, si la diferencia, ¿no es cierto?, entre TA y T infinito es A? Si la diferencia de temperaturas entre TA y T infinito es A, ¿cuál va a ser el valor de estado estacionario? K1 por A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está claro para todos? Cuénteme, ¿por qué no? O sea, solo que entendí hasta cuando dijo que la diferencia entre T infinito y TA es A, Ujú. y luego al valor estacionario solamente. Yo les digo, ¿no es cierto?, que la diferencia que existe, el delta T que existe entre TA y T infinito es el valor A. Este valor, ¿cómo se interpreta en la perturbación escalón que estoy diciendo? Va a sufrir la temperatura ambiental. ¿Qué es? Señorita Pino. La amplitud. La magnitud, casi, pero es la magnitud del escalón, ¿no es cierto? Yo voy a tener que en lugar de T infinito voy a tener A sobre S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Porque estaba en un valor y ese valor súbitamente pasa al valor A, la diferencia que existe entre las dos mediciones. ¿Está claro? Esa es la magnitud del escalón. Si esa es la magnitud del escalón, ¿a qué temperatura debería estabilizarse este sistema en el nuevo estado estacionario? ¿Por qué K1 por A, señorita? ¿Por qué no solo A? Porque nosotros para hacer esto desplazamos el... No se invente. ¿Sabe o no sabe la respuesta? ¿Por qué razón es K1 por A y no solo A? Por el teorema, eso vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Cuando yo encuentre este valor a 0, multiplico, o sea, cuando aplique el teorema del valor final, voy a ver que f de t va a estabilizarse en K1 por A. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuánto vale K1 en este sistema? 1. Y siempre va a valer 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se estabiliza en el valor de A. ¿Está claro? ¿Sí está claro para todos? Inge, o sea, si es que a este tanque le agregamos, digamos, una resistencia, eso sería una perturbación rampa, ¿no es cierto? Depende del comportamiento de la resistencia, pero probablemente sea una perturbación RAM. Ajá. Porque ya se va cambiando De manera continua, ¿no? Si le Súbita. agrego un hielo, eso sería un cambio súbito. No, es Sería como la que... resistencia, pero al inverso, ¿no es cierto? O sea, le enfriaría. Claro, exactamente, le enfriaría. Le O sea, enfriaría. pero le enfriaría así poco a poco. ¿no? Exactamente, de manera continua. Ajá. Ya, ya. Entonces, para que sea un escalón, necesariamente, o sea, el escenario más sencillo es que está en un fluido y súbitamente le pasas a otro. ¿Sí? Ya, por favor, simulen este sistema en Simulink para diferentes valores de tau. Van a hacerlo para 1, 10 y 100. Van a suponer que tau se encuentra en segundos. 1, 10 y 100. Y van a derivar al menos una conclusión de esa simulación. Yo casi que ya no necesito ni simular en Simulink, ¿no? Que ya sé cómo va a ser el comportamiento de este sistema. Si yo
regreso al dominio del tiempo, voy a tener un resultado bien parecido al que obtuve con el otro sistema, ¿no es cierto? Igualito, va a cambiar un poquito los... Yo creo que va a quedar igualito. Pero... salgan de duda y resuelvan en Simulink. Simulen en Simulink. Si alguien tiene una pregunta, por favor, hágala. ¿Quedó claro, señorita? Sí. ¿En qué necesitamos valores de T? ¿De cuál T? De la entrada. Necesitarían la magnitud del escalón, el valor de A. Pueden probar cualquier valor de A, pero en todos los valores de tau mantengan el mismo valor de A. No sé, trabajen con un valor de A 5 positivo, ¿no? ¿Cómo? K1 no puede ser otro valor que 1, ¿no? Miren cómo dedujimos las ecuaciones y van a ver que para este sistema K1 siempre, de ley, va a ser igual a 1. Pero para este modelo. Déjame ver el gráfico. Como el anterior. No, está en 10. No, está 5. ¿Cómo ves? ¿De qué espera? Aquí, es que me llega hasta 4 o 5. O sea, no se ve el 5. No, arregla todo. Ya.
¿Sí? Ah, Por el tiempo de simulación, ¿cuánto está? Está 2, tiene que poner ahí 10 o 0. el de 10 también se te paró en 100, pero a los 100, no, a los 50 más o menos. Sí, no, me salió más abajo. O sea, no llegó en 100. Ah, es que tenemos un tiempo. Es que le aumenté porque no se veía mucho. Pero se estabiliza como en 50, 60, ¿verdad? Ajá. Sí, 500, 600. No entiendo significado físico de eso. ¿Cómo se usa luego? Tiene que estabilizarse, no se estabiliza. ¿Qué se va a hacer de lo que vamos desarrollando la ecuación? Ah, ok. Por eso se quita, no tiene que dar. Presiona el botón. No, le falta. Es la magnitud de la proporción. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? A ver, señorita Guamán. Que se aumenta el tau, el tiempo en que se estabiliza el sistema aumenta de manera proporcional. Sí, exactamente. Entonces, a mayor tiempo, a mayor valor de tau, mayor tiempo se necesita para estabilizar el sistema. Esto pasa porque, en este caso esto es así porque todavía estoy trabajando con sistemas de primer orden. Siempre que yo llegue a funciones de transferencia con estas ecuaciones en las que S está elevado a la primera potencia, se dice que son sistemas de primer orden. Y para sistemas de primer orden, el tiempo de estabilización del sistema es proporcional al valor de tau. Mientras más grande sea el valor de tau, mayor será el tiempo que se necesita para estabilizar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más pequeño sea el valor de tau, el sistema se estabiliza más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes debieron haber llegado
a gráficas, ¿no es cierto?, como estas. Más o menos, ¿no? Entonces, esto está a 1, esto está a 2 y esto está a 3. ¿Sí? A mayor valor de tau, mayor tiempo se necesita para estabilizar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta que yo les hago a ustedes. Escuchen con atención la pregunta que les voy a hacer. Si esto es un instrumento de medición, y este instrumento de medición va a ser parte de un lazo de control, ¿cuál debería ser el valor ideal de tau para este instrumento? Si no tienen una respuesta clara de cuál debería ser el valor ideal, propongan, ¿debería ser un valor alto o un valor bajo y por qué? Repito, si esto que yo acabo de hacer, el modelo de un instrumento de medición, acabo de obtener la función de transferencia de un instrumento de medición, acabo de aprender que a mayor valor de tau, mayor tiempo se necesita para estabilizar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿no es cierto?, si yo me fijo en la curva en color rojo, yo podré decir que esta es la temperatura del fluido una vez que el termómetro se ha estabilizado, porque si yo reporto estas temperaturas de acá, no son las temperaturas del sistema, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acabo de aprender que a mayor tau, mayor tiempo de estabilización. Entonces la pregunta en concreto es, si esto es un instrumento de medición que forma parte de un lazo de control, el valor de tau ideal deberá ser alto o bajo. Señor Terán, ¿qué dice usted? O sea, debería ser bajo. ¿Por qué? Para que el sistema se estabilice más rápido. Porque si tiene un valor de tau alto, o sea, se va a demorar más en estabilizarse el sistema. Sí, se demora más en estabilizarse el sistema, pero eso ¿cómo afecta a mi sistema de control? O sea, ¿cómo afecta en qué sentido? Porque si, o sea, si el tau es bajo, el sistema va a llegar más rápido. A ver, esto que estamos analizando se extrapola al comportamiento del sistema controlado. O sea, déjenme hacer la gráfica ya para que esté claro lo que les estoy preguntando, ¿no es cierto? Yo tengo este sistema, aquí tengo el caudal de entrada, tengo el caudal de salida, no me voy a preocupar por las alturas, y tengo un sistema de recalentamiento, ¿no es cierto? Y yo voy a medir la temperatura en el caudal de salida. Entonces tengo un indicador de temperatura y a este indicador de temperatura le complemento con un control de temperatura. Y este control de temperatura va a enviar, ¿no es cierto?, una señal a este sistema, a este serpentín. ¿Sí? Suponiendo que yo voy a manipular la potencia, la temperatura, el flujo del calor a través de esta válvula de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el instrumento de medición en el que estoy trabajando se encuentra aquí en esta parte del lazo de control, ¿no es cierto? Estoy utilizando un termómetro que me sirve como indicador y para medir la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya sé que ese termómetro va a tener una función de transferencia del tipo T es igual a K1 sobre tau S más 1 que multiplica a la temperatura, en este caso del tanque, ¿no es cierto? La temperatura, vamos a ponerle a este valor θ para representar la temperatura del termómetro y aquí yo voy a tener la temperatura del tanque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo sé que si este valor de tau es mayor, el termómetro se demorará más tiempo en estabilizarse. ¿Estamos de acuerdo? Que el termómetro se demore más tiempo en estabilizarse representa necesariamente que cuando el sistema de control empiece a actuar, la temperatura del tanque se va a demorar más en estabilizarse. Entonces,
Sí, señor Araujo, ¿o no? Soy yo, de lo que le veo, el dado debería ser pequeño para que el delta T que hay que corregir en el tanque sea pequeño. O sea, usted está diciendo que la temperatura, el tiempo que se demora el tanque en corregirse, una vez que los controles automáticos están operando, es directamente proporcional al tau del termómetro. No puede ser, porque lo que en realidad depende es qué tan rápido actúan los controles automáticos, ¿no es cierto? Que la combinación KC, TI y TD me determinan cómo oscilan y cómo se comportan y el tiempo de estabilización del sistema de control. ¿No es cierto? ¿Sí me sigue hasta aquí? Entonces, ¿qué valor debe tener tau y por qué? Alto, bajo. ¿Qué dice señorita López? O sea, es que no entiendo lo que nos explicaba el último de las válvulas, del sistema de control, lo que demora en ¿De qué depende que la temperatura en el tanque, cuando el tanque está siendo controlado, alcance el nuevo estado estacionario? ¿Qué determina el tiempo que se va a demorar el tanque en regresar al valor de estado estacionario inicial, si estoy controlando con un controlador PID? O sea, bueno, del tiempo que demora todo el sistema de control. ¿Y eso de qué depende? De lo que ustedes han aprendido hasta ahora. O sea, bueno, teóricamente de las constantes que pongamos, ¿no? Pero práctica. ¿Por qué duda? Es que no se me ocurre. De las constantes que yo pongo para los controladores, de eso Ah, ya. depende, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hacía la simulación, ponía varios valores KC, TI y TD y sacaba un tiempo de estabilización. Cambiaba esos valores, cambiaba el tiempo de estabilización. Es así, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? Entonces, yo les pregunto ahora, el tiempo que el termómetro se demora en estabilizarse, ¿es el mismo tiempo en el que el tanque, la temperatura del tanque se demora en estabilizarse? No, no es así, ¿no es cierto? No es. Afecta, por supuesto que afecta, pero no es. Desde esa perspectiva, ¿qué valor debe tener tau? ¿Un valor alto, un valor bajo o es indiferente el valor que debo tener? Señorita Proaño. A ver, yo digo que, bueno, sí deben ser bajos, porque, bueno, ya sabemos que tiempos bajos tendríamos un tiempo muerto menor. Exactamente. Para que el sensor envíe también la señal al controlador y, bueno, eso es independiente del controlador del Exactamente, tau. esa es la idea, ¿no es cierto? Tiene que ser, el tau tiene que ser muy pequeño, de hecho cercano a cero. De hecho, nosotros vamos a suponer que es cero, para que el tiempo que se demora en sensar y en pasar o transportar las señales al resto de sistemas no afecte al comportamiento del sistema como tal. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí viene la revelación, ¿no es cierto? Así como el sensor tiene una función de transferencia de esta forma, el controlador también va a tener una señal de transferencia, una función de transferencia parecida a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los elementos involucrados en el sistema dinámico van a tener funciones de transferencia similares. Los actuadores, el actuador, la válvula de control va a tener una función de transferencia parecida a esa. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos tienen un tiempo de actuación, todos tienen asociado una constante de tiempo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las válvulas de control? Decíamos que el tiempo que se demora el vástago en subir hasta alcanzar la posición deseada no es un tiempo igual a cero. Ese tiempo se ve caracterizado, puede ser evaluado a través del tau que surge de obtener la función de transferencia de la válvula de control. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor, dudas. Todo
Todo instrumento de medición tiene una función de transferencia. Si yo estuviera evaluando la altura, esa altura o ese medidor de altura también tiene una función de transferencia. Que tiene la misma forma, ¿no? K1 sobre tau S más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Está claro esto, por favor? Vamos a empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Preguntas. ¿Estamos listos? Entonces ahora vamos a ver lazos cerrados. Todo lo que estábamos viendo eran lazos abiertos, ahora vamos a ver lazos cerrados. Entonces voy a comenzar con un esquema con el que ya había trabajado. Entonces tengo el caudal de entrada, tengo el caudal de salida, tengo el indicador de nivel. Este indicador de nivel envía una señal al controlador de nivel y este controlador de nivel envía su señal a su vez a la válvula de control. ¿Ya? Noten que estoy utilizando líneas punteadas o líneas continuas. Entonces, si estoy utilizando líneas punteadas, esto hace referencia a señales eléctricas. Si utilizo señales continuas con dos rayas que le están tachando, como el que ven en el pizarrón, esto hace referencia a señales neumáticas. ¿Sí? Las válvulas de control siempre se van a representar con este símbolo. Bombas se representan con este símbolo. Intercambiadores de calor pueden ser representados con un círculo al que le atraviesa una resistencia. La otra no me acuerdo, queríamos solo con eso. Compresores. Esos son los símbolos más usados, ¿ya? Tenemos que hacer un último taller de esos de lectura en el aula virtual con diagramas de instrumentación y tubería que no vamos a alcanzar a chequear. Siempre revisamos en clase, pero no vamos a alcanzar a chequear. Pero a partir de este momento, por favor, tienen que especificar qué tipo de señales están utilizando en los controladores. Entonces, ahorita estamos diciendo que el sensor de nivel envía una señal eléctrica al controlador y el controlador envía una señal neumática al actuador, que es la válvula de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Entonces habíamos visto que la ecuación gobernante para este sistema es el área transversal que multiplica la variación de altura con el tiempo, y esto va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Vamos a modelar el efecto que se realiza o el efecto que tiene el controlador sobre el caudal de salida, entonces vamos a dejarlo ahí. No vamos a dejarlo en función de la altura. A partir de este modelo, nosotros llegábamos a la función de transferencia que decía que la altura es F1 por el caudal de entrada menos F2 por el caudal de salida. ¿Recuerdan esto? Entonces, el diagrama de bloques en lazo abierto era el caudal de entrada que tiene que pasar por F1 para generar la altura, y el caudal de salida que tiene que pasar por F2 para generar la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a aprender a hacer diagrama de bloques en lazos cerrados. A ver, el diagrama de bloque en lazo abierto se deduce a partir de la ecuación gobernante, de su aplicación o la aplicación sobre este de la transformada de Laplace, y de encontrar la función de transferencia. Una vez que encuentro la función de transferencia, puedo llegar a ese diagrama de bloques en lazo abierto, ¿no es cierto? Así fue como lo hice. ¿Estamos de acuerdo? El diagrama de bloque en lazo cerrado solo puede deducirse a partir del gráfico del sistema, y si ya conozco el diagrama en lazo abierto. ¿Qué quiero decir, no es cierto? Como ustedes ven, en este esquema yo estoy tomando el valor de altura y lo estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese valor de altura está siendo comparado con el valor de set point. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Tiene que pasar al controlador y en el controlador se compara con el valor de set point. El error determina la distancia entre la medición y el valor de set point, y ese error determina cuál va a ser la actuación del controlador. ¿Está claro? Entonces, en este diagrama lo primero que yo tengo que hacer es tomar el valor de la altura y pasarlo por el instrumento de medición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una vez que pasa por ese instrumento de medición, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué tiene que pasar? ¿No es cierto? Llega al instrumento de medición y luego ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Hacia dónde se va la señal? ¿Y en el controlador contra qué se compara? Entonces, esta medición tiene que ser comparada contra el valor de set point. Pero como estamos en transformadas de Laplace, ese valor tiene que ser la transformada de Laplace del set point. Esa comparación es la que pasa a través del controlador. Entonces, esta señal de error tiene que pasar por el controlador, que en general va a ser un PID. ¿Estamos de acuerdo? Esa señal del controlador PID, ¿a dónde se enviaba? La señal del controlador, ¿a dónde se manda? Al actuador, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo que mandar esto
a la válvula. ¿Y cuál es el resultado de la válvula? ¿Qué sale de la válvula? ¿Cuál es el resultado de enviar la señal a la válvula? El caudal de salida, ¿no es cierto? Entonces, esto se conecta directamente con el caudal de salida. Y aquí tenemos un esquema en lazo cerrado. Como les repito, como les dije antes, no deduzco el diagrama de bloques en lazo cerrado de alguna ecuación, como si lo hago con el diagrama de bloques en lazo abierto. Si el diagrama de bloques en lazo abierto sale de encontrar el modelo en aplicarle la transformada de Laplace, resolver la ecuación algebraica y encontrar la función de transferencia, ¿no es cierto? Entonces, de la función de transferencia encuentro el diagrama en bloques, el diagrama de bloques en lazo abierto. El diagrama de bloques en lazo cerrado sale de ver cómo se comporta el sistema en mi diagrama de instrumentación y tubería. Mi diagrama del sistema con el que empecé a trabajar de manera inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Será que estamos de acuerdo y será que está claro? Preguntas. A ver, entonces, para ver si es cierto de verdad. ¿Cuál es el diagrama de bloques en lazo cerrado del siguiente esquema de control de altura? ¿Cuál es el diagrama de control en lazo cerrado? ¿Cuál es el diagrama en lazo cerrado del siguiente esquema de control de altura? Ahora sí, aquí consideren. No, háganle así. O sí, consideren que la altura es que el caudal de salida es una función de la altura. Considerar que el caudal de salida es una función de la altura. Derivar, determinar, encontrar el diagrama de bloques en lazo cerrado de ese sistema de control de altura. Considerar que el caudal de descarga es una función de la altura. Señorita Valeriano, si es de aquí, ¿no es cierto? ¿De dónde parte? El modelo matemático, para luego poner en el modelo de modelación. Ya, ¿cuál es el modelo matemático de este? Área por la variación de altura respecto al tiempo, por la altura de entrada, menos la constante de descarga por la raíz de h. No por la raíz de h, sino por h. Porque Claro, tengo que trabajar el variable de desviación y si no, no voy a poder aplicar la transformada de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parto de esa ecuación, ¿no es cierto?
así ya. Pero ¿y F1 qué es igual? K1 qué es igual. Ah, qué peligro. Derecho de sensibilidad. A ver, porque me queda poquito tiempo, ¿no? Entonces, el modelo de esta ecuación, el modelo de este sistema es el área de transferencia que multiplica la variación de altura con respecto al tiempo, que será igual a Q0 menos R por la raíz de, perdón, R por H, ¿no es cierto? Así llegamos a variables de desviación para esta ecuación en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función de transferencia era H que divide a Q0 es igual a K1 sobre tau S más 1. K1 era 1 sobre R y tau era el área transversal sobre R. ¿Área transversal por R o sobre R? Sobre R, ¿sí estoy bien? Ya. Entonces, el diagrama de bloques en lazo abierto de este esquema es K1 sobre tau S más 1, caudal de entrada que genera el caudal, perdón, la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de este esquema de aquí, yo tengo que ver que mido la altura. Entonces, esta altura pasa por la función del medidor, ¿no es cierto? Y esta medición tiene que ser comparada con el valor de set point. El resultado de esa medición, de esa comparación, perdón, que es el error, tiene que pasar por el controlador PID y esto a su vez tiene que pasar o ir a la válvula de control. Y la salida de esa válvula de control es el caudal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Si le dejo tal y como está, no voy a tener la opción de perturbar el sistema. Tengo que tener una entrada. Ahí ya no tengo entrada. O sea, mejor dicho, tengo una sola entrada, ¿no? Que es la altura de set point. Es decir, que esta variable también puede ser perturbada. ¿Estamos de acuerdo? El set point también puede ser perturbado. Y esto sí lo habíamos conversado antes en el curso, ¿no es cierto? Si yo estoy en un proceso de producción y quiero cambiar las consideraciones de producción, quiero aumentar la producción, por ejemplo, incremento el valor de set point y ese incremento es súbito, es una perturbación escalón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el set point también puede ser perturbado, pero aquí no se ve muy claro que el caudal de entrada puede ser perturbado, ¿no es cierto? Entonces, para que yo pueda perturbar esto, tengo que generar o tengo que incluir otro nodo matemático. Estos circulitos se llaman nodos matemáticos, en donde considero el caudal de entrada. Y entonces ahí sí tengo que esta función o este sistema tiene dos entradas, el caudal de entrada y la altura de set point. Cuando el sistema estaba en lazo abierto, solo tenía una entrada, el caudal de entrada. Cuando el sistema de control, cuando está el sistema en lazo cerrado, un sistema de control, a las entradas que dispongo tengo que incluirle la altura o el valor de set point. ¿Estamos de acuerdo?
Yo les había dicho que, o mejor dicho, antes de continuar, tenemos que comprender que todo lo que está en este bloque está en el dominio de Laplace. Todo lo que se encuentra en este gráfico se encuentra en el dominio de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo debo tener una función que caracteriza el comportamiento del medidor en el dominio de Laplace. Esa función ya fue encontrada para al menos el termómetro. Puedo decir que todos los sensores van a tener funciones parecidas, que van a ser del tipo K1 sobre tau S más 1. ¿Estamos de acuerdo? La función que tiene la válvula también va a ser similar. Va a ser del tipo K, este llamémosle K del medidor y este llamémosle K de la válvula sobre tau S más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para simplificar, en todos los casos voy a decir que tau, tanto del medidor como de la válvula, son 0. Es decir, que el tiempo de respuesta, el tiempo que se demora en estabilizarse, la constante de tiempo del sistema es 0. Por lo tanto, ese medidor se estabiliza lo más pronto posible. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que encontrar la función de control, la función de transferencia del PID. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo era la función, la señal del PID, ¿no es cierto? Era la constante Kc que multiplica a E más 1 sobre Ti, la integral de 0 a T de E de T, más la derivada, TD que multiplica a DE sobre DT, y más el valor al tiempo, el valor de set point. ¿Estamos de acuerdo? Como estoy trabajando en variables de transferencia, en variables de desviación, el valor de la señal del controlador en set point es 0. No porque sea 0, sino porque ese es el nivel de la escala, el 0 de mi escala. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a esto tengo que aplicarle la transformada de Laplace. Entonces voy a tener P va a ser igual a Kc que multiplica a la transformada del error en el dominio de Laplace más 1 sobre Ti, la integral de E de T. ¿A qué era igual eso en las transformadas de Laplace? Si no me equivoco era E en el dominio de Laplace para S, creo. Fs sobre S, pero f de t aquí es E, ¿no es cierto? Entonces, E en el dominio de Laplace sobre S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Y más Td que multiplica dE sobre dt. Esto es S que multiplica a E en el dominio de Laplace menos E al tiempo 0. Y el error al tiempo 0, como estoy trabajando en variables de desviación, es 0, ¿no es cierto? Entonces, la función de transferencia P para la señal de entrada E ha sido Kc que multiplica a 1 sobre Tis más Tds. ¿Sí? Esta ya no es una función de primer orden, no va a ser una función de primer orden, ¿no es cierto? Este término de aquí ya hace que el numerador esté al menos de orden, sea de al menos orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los sistemas en lazo cerrado van a ser sistemas de segundo orden. Todos los sistemas en lazo cerrado van a ser sistemas de segundo orden.
La siguiente clase, ya se me acabó la hora. La siguiente clase que va a ser el día miércoles, ¿no? La prueba que van a rendir el miércoles va a ser solo de 1 hora. Entonces tenemos clase la primera hora y la segunda hora dan la prueba. En la siguiente clase, el día miércoles 24, van a dar la prueba, pero la prueba es solo de 1 hora. Entonces, en primera hora vamos a tener clase y la segunda hora vamos a tener la prueba. En la clase del miércoles vamos a ver cómo esto se ingresa en Simulink. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vaya. Finge la prueba igual es teoría y ejercicio, ¿verdad? Teoría y ejercicio, pero el ejercicio va a estar calibrado para que dure máximo unos 40-45 minutos. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.